Un agradecimiento a los miembros del canal, a los miembros de Patreon y sobre todo a los inversores de los streams. Muchas gracias a todos ustedes por apoyar este canal. Antes de empezar, como algunos sabrán, Roberto intentó tumbar los videos anteriores, así que les pediré algo que en casi 3 años de subir videos nunca les he pedido: que esta tercera y última parte sea apoyada bastante por ustedes. Comenten todo lo que quieran referente al video, compártanlo con sus amigos, denle like y hypeenlo. Todo esto para que Espartaco no duerma tranquilo esta noche sabiendo que nadie olvidará su huella en internet. Capítulo 1. El destino del canciller. A mediados de marzo del 2025, el grupo de Facebook llamado Club de Arios de Espartaco 18 se enteró que él estaba trabajando en un hotel de Aguascalientes. Además de 2 videos grabados en el transporte público y en la calle, empezaron a buscar arduamente más información y lograron contactar con el hotel en cuestión. Esto con el objetivo de que fuera despedido a la brevedad, cosa que lograron al realizar múltiples reseñas negativas y llenas de sarcasmo en Google Maps. Roberto buscaría otro empleo en la misma industria de la hostelería, esta vez en Manzanillo, y vaya que el mundo es un pañuelo. El 11 de mayo del 2025, un huésped del resort lo reconoció y lo grabó bailando en un escenario junto a otros compañeros de trabajo para una señora de la tercera edad. También se publicaron otros 2 videos donde estaba en una piscina y otro vestido como el emblemático personaje El Chapulín Colorado. Como se puede apreciar, él estaba feliz siendo un asalariado. Pero su pasado en internet lo persiguió. El grupo de Facebook Club de Arios de Espartaco 18 nuevamente se puso manos a la obra para que lo corrieran, ya que debido a sus propias declaraciones donde decía haber estado con 2 de sus entre comillas alumnas, existía la preocupación de que al estar cerca de infantes les hiciera daño. El grupo de Facebook antes mencionado bombardeó con reseñas negativas el hotel. Y 3 días después, el 14 de mayo, su página de Facebook publica un comunicado donde aclara que el señor Roberto Carlos Mijares Ayala no forma parte de su empresa y que agradece a quienes se contactaron con ellos, pues son un hotel familiar y deben de garantizar un espacio saludable para sus huéspedes. De esta forma, terminó su tiempo de trabajador, durando apenas 1 mes y medio. El segundo hotel incluso dijo que solo estuvo 1 día de prueba, ya que cuando se enteraron de quién era, fue despedido de inmediato. El 13 de agosto del 2025 se filtró el currículum, si es que a esta desnutrida hoja se le puede llamar currículum, del exitoso capitán. Además del ridículo nombre del correo electrónico, lo destacable aquí fue la dirección donde vivía. Recordemos que él llamó mediocre a su madre por ponerle obstáculos en su camino a la grandeza. Ahora que no vivía con ella, seguramente había llegado muy lejos, ¿verdad? La respuesta es un rotundo no. El lugar donde él vivía es un lugar llamado Cadipsi, Las Palmas, es decir, Centro de Atención y Desarrollo Integral para Personas en Situación de Indigencia. La razón por la que se había ido de YouTube no era realmente porque tenía un futuro como futbolista y su etapa de creador de contenido había finalizado. Era porque no tenía prácticamente nada más que la ropa que tenía puesta. Había sido botado a la calle por su madre y después por su medio hermano. Tuvo que empezar a trabajar porque, si no lo hacía, literalmente se hubiera muerto de hambre. Al ser corrido de los pocos trabajos que pudo conseguir, ya que recordemos tiene la educación media superior inconclusa, tuvo que vender sus escasas pertenencias. Se especula que entre ellas se fueron sus preciosas armaduras del Real Madrid y su equipo de video de primer nivel. Ya no tenía ni micrófonos, ni laptop, ni un teléfono con el que pudiera editar sus videos. Nuestro general estaba derrotado, había sido derribado del Olimpo y estaba a un solo paso de ser un auténtico pordiosero. Sin embargo, hay una cosa que en su vida siempre ha sido una constante, y esa es el catfish. Aquí entra en escena una mediocre creadora de contenido para adultos a quien se le conocería como Cortana. Una alusión a Halo, claro está.
La susodicha entablaría una conversación con el magnánimo mientras él se encontraba en Aguascalientes. Al ver que era exactamente su tipo, es decir, una rubia natural y de delantera impresionante, no tardó ni una semana en caer ante los encantos de esta dama, de la cual él desconocía, al menos al principio, a qué se dedicaba realmente, entablando entonces comunicación mutua cuando él ya estaba en Manzanillo. A pesar de estar en el nivel más bajo del estrato social, por sus ideas carentes de sentido, externó sus profundos pensamientos ante esta mujer. Por ejemplo, que la crucifixión y la guillotina deberían seguir existiendo. Por motivos desconocidos, recalcaba varias veces que él no es homosexual. Decía que no volvería a crear contenido en YouTube o otra red social y que si alguien lo reconocía en la calle, él los ignoraba, algo que por cierto aún no había sucedido. Decía que las mujeres en el fútbol no tienen las habilidades de los hombres, y conociendo al individuo, esta era una forma de mostrarse superior. Confesó que había regresado a Guadalajara para vivir en albergues porque su hermano lo corrió de su casa definitivamente. Realizó afirmaciones absurdas como que es asexual e impasible, que no le gustan ni las mexicanas ni el país, llamando a México una gran cloaca y que aún pensaba irse a Europa. Hablando de Europa, le prometió que la llevaría a ver un partido en el balcón del estadio Santiago Bernabéu. A pesar del río de tonterías que salían del hocico de R. Spartan Ferrari, Cortana tuvo algunas citas con él. La razón de esto fue que al principio no quería hacerle un catfish, pero al poco tiempo de ver que era la misma persona, necia e ignorante de siempre, esa idea se disipó y por el contrario, quiso saber mucho más de él. Gracias a eso, sabemos que su familia no le dio la espalda completamente, pues de vez en cuando podía ir a comer con ellos, y que su regreso a su casa estaba condicionado a cambiar de ideas, a que fuera una persona normal. A lo que Roberto solo decía que prefería seguir viviendo en la calle a renunciar a sus ideales y a su sueño. Quizás en un intento de no ahuyentar a su rubia natural, dijo que su famoso video donde hablaba de que estuvo con 2 de sus alumnas menores de edad era falso, pues lo dijo para buscar fama. Cortana, haciendo uso de sus facultades mentales, le sugirió que consiguiera un trabajo como en un call center, algo que Roberto rechazó porque él quería trabajar solo 3 horas y entrenar el resto del día. Toda esta información, repartida en testimonios y en llamadas grabadas, fue publicada en el grupo de Facebook dedicado a R. Spartan y fue filtrado por la misma Cortana a mediados del mes de agosto del 2025. En un principio, parecía ser solo una persona que se quería burlar de él, pero pocas semanas después, se fueron destapando cosas de ella y dejaba ver qué tipo de persona era realmente. Pero no nos adelantemos. El 30 de agosto del 2025, un microscópico canal de YouTube, pues tenía menos de 100 suscriptores, subió un video donde entrevistaba al mismísimo R. Spartan, como ahora se hacía llamar, una situación que a todos tomó por sorpresa, pues el canal había salido de la nada y presentaba a 2 personajes patéticos, el primero llamado Perico Antiprogre y el segundo Cerdo Libertario, quien era el dueño del canal. Estos 2 individuos de entre 30 a 40 años decidieron realizar una entrevista para lavarle la cara a Espartaco. En dicha entrevista, trató de maquillar su retiro de internet, acuñando su exilio a que se había cansado de crear contenido, cuando la realidad es que todo lo que recibía a diario fue desgastando su paciencia, pero nunca lo hizo reflexionar. Desde este punto, Roberto comenzó a desvariar con supuestas carpetas de investigación y que su abogado había visto todo lo que había ocurrido y que R. Spartan, evidentemente, era la víctima. Sobra decir que Roberto no tenía ningún abogado en este punto. También mencionó que le gusta oír el sonido de un Ferrari para hacer ejercicio el cual hace de forma terrible, por cierto. Buenas noches, mi querido Trapor, ¿cómo estás? Buenas noches, mi querido Perico. Me gustaría que tú te presentaras. Soy una persona con obsesión, una persona que le gusta aprender, una persona a la cual le gustaba mucho ayudar a la gente
desinteresadamente, que decía sus pensamientos sin ningún tipo de filtro, que despreciaba la pobreza, la maldad, que trataba de mejorar el mundo desde sus puntos de vista. Y si tuviese que decir una razón por la cual dejé las redes en general, sería porque simplemente me dejó de gustar, no por polémicas o desagrado o cualquier otra razón, simplemente dejé de tenerle gusto. ¿Qué tipo de música te gusta? Depende del ambiente, ¿no? O si de repente me dieron ganas de correr y me pongo, no sé, un sonido de un Ferrari y me pongo a correr a todo lo que da pensando que voy a alcanzar 300 kilómetros por hora, o sea. ¿Cómo crees tú que te fuiste construyendo hasta la persona que eres ahorita? Pues mira, si hablamos de mi infancia, adolescencia y adultez temprana, todo eso me llevó a ser, sin afán de echarme flores, la persona más bondadosa y pura que he conocido. El cerdo libertario menciona que cuando un creador de contenido empieza a despegar, las rémoras en YouTube se pegan al creador para lucrar con el tema. Una forma de llamar parásitos a todos los que hayan lucrado con el capitán. Una afirmación válida, pero sin sentido en el caso de Roberto, pues él nunca juntó cientos de miles de vistas en su mejor momento. Añade que admira la madurez de Roberto por soportar a estas rémoras, pero el punto cúlmine es cuando Perico Antiprogre le pregunta sobre su entrevista con Ruina Versal, a lo que Roberto afirma haber sido amenazado para estar allí, a lo que Perico ahora dice que Ruina Versal, al obtener un beneficio económico, ahora es culpable de realizar una extorsión, y que le pregunta directamente a Ruina Versal cómo fueron los hechos realmente, que mostrara la realidad. Te metes desde TikTok hasta YouTube y estás viendo cómo esta especie de creadores de contenido rémoras que ven un creador de contenido emergente que empieza a tener vistas, empieza a tener seguidores y van a atacarlo, a hacer chismes. Pues ya tenemos los clásicos, ¿no? Ya sabemos cuáles son los canales rémoras bastante grandes: el Ruina Versal, Irenesaurio, el Foco Tonal, ¿cómo te dije que se llamaba? El Tonal del Sol, el Wanguito. El Wanguito. El Wanguito, güey. Wanguito, que Ay, seguro vas a ver esto. Aquí te esperamos, papi. Aquí te vamos a agarrar como el de Blaze. El público de que tienen ese tipo de personas quisieran tener la madurez que tiene Roberto, que tiene Espartaco. Ya en estos tiempos los valores ya están mal vistos. Y lamentablemente sí, o sea, realmente desde que entró la progresía hace algunos años. ¿Qué pasó en tu mente cuando Robert Papersheet reaccionó a tu video? Cuando uno se enfrenta a un enemigo desconocido, no sabe cómo reaccionar. Para mí era un shock, había miedo, no sabía qué hacer. Simplemente yo dije, bueno, lo de toda la vida, gente que le desagrada mi forma de pensar. No sé qué Sí, hacer. claro, mi abogado lo tipificó como tal y lo anexó como tal. ¿Aceptaste esa entrevista con Ruina Versal? ¿Lo hiciste por voluntad propia? Por medio de amenazas y de coacción fue que yo pues entré. Si te fijas en mi lenguaje corporal, yo iba en un lenguaje corporal de rendición, de no puedo más, de estoy jodido mentalmente, de quiero que esto ya se acabe. O sea, era mi puerta de escape. Como clásicos manipuladores y extorsionadores llegan y te dicen, si tú aceptas la culpa te dejamos ir. Ruina Versal obtiene la entrevista tuya por medio de las amenazas que te empezaron a hacer por el catfisheo y el doxeo. Así es. O sea, él obtiene un beneficio económico. Así por es. medio A partir de una extorsión. de una extorsión. Exactamente, entonces a ti te extorsionaron. En un solo día, los seguidores más acérrimos del llamado Espartacoverso voltearon a ver a estos dos personajes y los cuestionaron por no preguntar las cosas más graves, pues aún siguiendo su discurso, el cual era escuchar su versión, ellos no le preguntaron nada sobre las menores de edad o sus discursos Red Pill. Harían un directo para hablar del tema, pero al ver que la situación los sobrepasaba de forma abrumadora, borrarían el canal y se irían de internet con la cabeza agachada. A inicios de septiembre, el usuario conocido como el Ruina Versal empezaría a planear el llamado Espartacón, una campaña donde pretendía realizar una colecta de dinero para enviar a Espartaco a España. Algunos lo vieron como la broma máxima, pero otros lo vieron como un premio completamente inmerecido para un sujeto con sus antecedentes. Ruina Versal le presentaría el plan al jodido de Roberto y este aceptaría. Pero como es clásico con este tipo de individuos particulares, él mismo se arruinó esta oportunidad. Empezó a confabular para vender el boleto y así poder quedarse con el dinero. Los chats de esta burda estafa serían filtrados. Lo que desbordó el vaso fue que querían, por un método desconocido, hacer que Ruina Versal declarara estar involucrado en el delito de trata de personas.
El 11 de septiembre, 2 días antes del Espartacón, este sería cancelado por su anfitrión al realizar una encuesta durante un stream donde el ilustre estuvo presente. Posterior a este directo, un sujeto marroquí se presentó para ofrecer llevar a Espartaco a España, y aunque parezca broma, el nuevo manager de Roberto trataría de negociar este viaje, pero eso no llegó a ningún lado. El horizonte para Espartaco cada día estaba más lejos. No podía tener trabajos porque no tenía la preparatoria terminada, y aunque los consiguiera, el club de Arios se encargaría de que lo despidieran a la brevedad. Era un indigente con delirios de grandeza, pero los 4 meses que podía vivir en el albergue estaban próximos a terminar, y ahora realmente terminaría como pordiosero. Su única oportunidad de viajar a España se fue entre sus manos por sus planes absurdos. Creyó encontrar a su rubia, pero esta al final solo lo usó y además resultó ser una mujer que, de acuerdo a sus ideas, era una mujer de poco valor. Pero Roberto es una cucaracha que aún en la inmundicia sobreviviría, pues está acostumbrada a ella. Así que tomó el camino lógico, regresar arrastrándose a internet, y regresaría lucrando con su imagen en una serie de entrevistas. Así que, el 19 de octubre del 2025, reactivó su canal llamado Escuela de Excelencia, pero le cambió el nombre a R Spartan, y subió un video el 21 de este mes, después de casi 10 meses de ausencia. Capítulo 2. El regreso del espartano. A mediados del mes de octubre, el usuario conocido como Menta tuvo la grandiosa oportunidad de entrevistar al futuro capitán del Real Madrid, el Gran Cucaracho 18. Él y su manager le ofrecieron una entrevista en $350, la cual por cierto tenía algunas condiciones. Menta realizaría un live el 16 de este mismo mes para hacer una campaña de donaciones y así poder pagarla. Pero como siempre, Espartaco 18 tiene talento para meter gol a su portería. Durante el live, el manager mandaría mensajes a Menta cambiando las condiciones. Ahora debían ser $500. Tenía que agregar a Momox a la entrevista, además de que si quería que subieran personas para hablar con R Spartan, debían ser $300 por persona. Ante esto, Menta le dijo que serían los 350 que acordaron y que, si no aceptaba, el dinero recaudado más un extra para cerrar en $500 sería donado a alguna causa benéfica, cosa que hizo, pues Roberto en su infinita sabiduría se quedó en su postura. La pregunta era, ¿por qué Roberto Mijares se ponía un precio tan alto? A principios de este mismo mes, su manager se acercó a su creador, al único cazatalentos que lo había visto y que lo hizo reconocido ante el internet, Rob Paper. El manager de Espartaco le mandaría un correo a Rob y sus exigencias eran 1.000 euros porque recordemos, Roberto tiene ancestros europeos y sobre todo, no platicar de temas polémicos. Algo irónico, pues es el único valor que tiene Espartaco. Durante las negociaciones, Rob ofreció su antiguo celular, un iPhone 13 Pro y un pago monetario de 6.500 pesos mexicanos. En total sumando un aproximado de 15.500 pesos o casi $900. La inversión para esta entrevista no terminó allí. Al no vivir en Guadalajara, recibió ayuda de su amigo, el comediante Roberto Chaires, quien tomó un vuelo hasta la ciudad espartana, llevando todo el equipo necesario para grabar en buena calidad este épico momento. Alquilaron un Airbnb para la entrevista y finalmente grabaron un 15 de octubre del 2025. Rob naturalmente estaba emocionado por este suceso, pues en su canal secundario, Rob Paper Clips subió casi 30 videos hablando de Espartaco 18, acumulando más de 15 millones de vistas, lo que se traduciría en más de $15.000 o más de 250.000 pesos mexicanos. Eso sin contar las donaciones durante sus directos cuando hablaba del tema. Durante los meses de ausencia del capitán tenía buenos números, pero no tan buenos como solo el magnánimo le podía dar. Quizás la considerable inversión se vería recompensada con un video de al menos 2 millones de vistas para que apenas fuese rentable.
Rob Paper incluso publicó un tweet el 19 de este mes a manera de tráiler para su entrevista, generando más de 850,000 visualizaciones. Y finalmente, el 23 de octubre del 2025 se publica la primera parte de la entrevista, en la cual hablaron sobre la nueva novela de R. Spartan, donde su personaje principal se llama como él, R. Spartan, nombre R, apellido Spartan. En la segunda parte publicada el 26 de octubre, hablaron de videojuegos y de algunas otras cosas como algunos supuestos cambios de pensamiento por parte de Espartaco. Pasemos momentáneamente al 21 de octubre del 2025. Fi, la chica trans que lo quiso apoyar en el pasado, regresó a dar una entrevista, ahora con un creador de contenido llamado Clip Torino. La migajera desde un inicio deja muy en claro su odio a Roberto, pidiendo que no le den un solo peso porque es tirar dinero directamente a la basura. Entre cosas que ya había contado, revela que incluso hablaron de hacer mercancía de Espartaco 18, aprovechando que era el meme del momento. Ella financiaría y diseñaría todo. Roberto solo debía encontrar una imprenta, pero en su infinita pereza y estoicismo no fue capaz de levantarse de su silla, y además quería que ella también se hiciera cargo de todo esto. Pero lo más importante es que Espartaco tuvo una entrevista con Clip Torino, pues Rob se tardaba demasiado en publicarla. Así que él decidió grabar su propia entrevista y la primera parte fue publicada un día antes de la de Rob, el 22 de octubre del 2025. A lo largo de toda la entrevista se supieron cosas mucho más interesantes que su novela mediocre. Dijo con seguridad que él voluntariamente quiso vivir en un albergue para ponerse a prueba, como un rito de pasaje. Afirmó que tuvo el acto su al C con Cortana. Tiene un plan para debutar en una liga, pero que no lo piensa revelar. Dijo que existe una carpeta de investigación contra varios creadores de contenido. Actualmente odia dar las reviews. Acepta a las mexicanas, aunque prefiere las rubias, y que sí estuvo en un equipo de fútbol, pero que él mismo se fue porque sentía la envidia de los demás. Lamentablemente, esta entrevista no tuvo el apoyo merecido por el público, pero si se busca una entrevista que realmente haya abordado temas polémicos, aunque de forma relajada, sería esta. También tuvo otra entrevista con Richie Espinosa, el magnate de las sandías, donde abordaron por algunos minutos el tema de las menores, pero no llegaron a ningún lado. Todo parecía ocurrir con la extraña normalidad que acompaña a Roberto. Gracias al dinero de Rob Paper Sheet y el de las demás entrevistas, se compró un micrófono nuevo, otro celular, ahora un Samsung S22 de segunda mano, varios micrófonos de clip, una lona verde para sus videos y una laptop de bajo costo. Gracias al iPhone pudo grabarse entrenando para presumir sus más que mediocres aptitudes físicas. Pudo rentar un cuarto junto a una persona que se mantiene en el anonimato y como dato extra, es gracias a esta persona que Roberto puede jugar videojuegos, pues le presta su Xbox. Pero en pocos días después de su primera entrevista con Clipto, una maldición espartana empezó a cubrir a algunos de sus inquisidores. En primer lugar, la comunista Cortana pasaría a ser una burla para el grupo Club de Arios y para el público del Espartacoverso. Primeramente, se le acusó de querer tener relevancia, pues el Catfish no fue liberado por completo sino por partes. Dicha relevancia quería ser usada supuestamente para tener publicidad de su contenido erótico. Poco después, en una entrevista realizada el 9 de septiembre del 2025 por Clip Torino, ella revelaría que tenía un novio quien sería apodado el jefe maestro. Ese apodo muy rápidamente transmutó al Master Cook, pues fue él quien pagó las citas con Roberto, incluyendo el supuesto encuentro en un hotel. Por estos días, ella creó un canal llamado Red Cortana. En dicho canal, publicó una carta para Espartaco donde aparentemente ella dejaba ver que sí se enamoró de Roberto, o que al menos tenía sentimientos por él. Querido R. Spartan, no vine a pelear ni a impedir nada. De corazón, y aunque las cosas pasaron así, espero encuentres lo que estás buscando y que puedas ser feliz. Como dice la frase, sufrirás amando a quien no te ama, por no amar a quien te amó. Así fue para ti, ¿no? Sé que te arrastré de vuelta a este lugar que me jurabas querer dejar atrás. También fue suficiente para mí. Lo hecho, hecho está, y tarde entendiste por qué. Mucha gente me quiere encontrar y preguntar cómo es que pasó, y a mí
este proceso me sigue costando mucho en todos los aspectos. No sé si yo siga pensando igual sobre esto y sobre ti en unos meses. Ahora veo hacia atrás y más allá de lo que me hizo dejarte solo, me quité el orgullo para encontrar y reconocer que me dolió mucho haberte abandonado cuando más me necesitabas. Me dolió no poder haberte ayudado como lo necesitaste. Cuando entendí tarde lo solo que estabas o estás, me duele pensar que te dejé con ese amor tan extraño en las manos, pero amor al final del día. Gracias por ese amor, R. Spartan, pero no era para mí. La indicada para ti no soy yo, pero ojalá hayas aprendido algo de todo esto. No tenías que hacer nada por mí, no tenías que hacer las cosas por mí, y aún así buscabas la forma de hacerlo. Siempre buscabas la forma de impresionarme y hacerme reír. La gente dirá lo que sea, pero yo me reiré contigo. Te escuché, te abracé con sinceridad. Tú viste que casi lloro con esa pena que compartimos los dos, y eso nadie lo va a cambiar ni saber. Yo te quise mucho, Spartan. Ojalá leas esto. Ahora que enfrentas tus prejuicios y conoces tu realidad, arregla lo que debas y encuentra la forma de ser un hombre nuevo. Buena suerte. Adiós, R. Spartan. También se reveló que ella ofrecía encuentros íntimos por menos de $30, lo que para Roberto era terrible, pues tuvo un encuentro con una mujer promiscua. El último dato es que se especula que ella contagió a Roberto con una enfermedad venérea. En cuanto a Rob Paper, su entrevista fue tomada al principio como una forma cordial de acercarse a Roberto y que mostraba la otra cara de este personaje. Esto claro, porque su acuerdo no le permitía a Rob hablar de polémicas. Pero poco a poco, personas que no eran fans de Rob Paper empezaron a criticarlo duramente, no solo porque su entrevista fue muy aburrida, sino porque parecía querer blanquear a Spartacutis, cuando en todas sus previas reacciones era mucho más agresivo, sarcástico y crítico con él, llegando a recalcar lo peligroso que era este individuo. Los números hablaron por sí solos. Su entrevista completa juntó apenas 800,000 vistas, lo cual no pagaba ni la mitad del dinero invertido, siendo esto un fracaso. Ahora que lo tenía enfrente, lo trató como si fuera un amigo suyo, pero le dijo directamente que si se metía en temas polémicos, él reaccionaría a esto. Estos últimos comentarios hicieron que algunos usuarios empezaran a recordar cómo Rob criticaba a quienes se lucraban con la pobreza, pero ahora él hacía exactamente lo mismo, pues le dio dinero y un espacio para hablar a un tipo que estaba en situación de indigencia. Además, en más de 2 años no soltó el tema de Espartaco al ver que su cuenta bancaria daba saltos enormes. Las críticas a Rob Paper fueron más grandes cuando le recordaron su relación con Mauricio Guerrero, mejor conocido como Mau, ya que no tenía ningún reparo en criticar a Roberto Mijares, pero con Mau se quedó callado. Parecía que las críticas terminarían allí, pero una semana después de subir la entrevista, publicó un video en su canal secundario hablando de la situación porque no soportó que lo criticaran a él. En este video, trataba de defender su somnífera entrevista diciendo que la gente no tenía la inteligencia para entender su gran humor incómodo y que tuvo varios momentos de gran comedia que solo los más observadores entendieron. Los pocos que no lo lograron eran estúpidos. Me equivoqué en creer que había gente preparada para otro grado de comedia, un poco más sutiles, un poco más divertidas, ¿saben? Para quien lo logró identificar en la entrevista. Pero a ver, obviamente no me podía pasar tanto de lanza, de verdolaga, al meterme, porque vieron que, o sea, ¿quién se dio cuenta que le dije a la cara que no iba a armarla en el fútbol? Muchos se dieron cuenta. Solo no se lo dije de manera directa. Gente estúpida. Es que no quiero usar el cerebro, güey. Sí, no, la gran mayoría. A ver, estoy hablando, cuando digo gente estúpida, literalmente me refiero a una muy poquita cantidad de gente que lloró en los comentarios de que no entendieron la entrevista. Porque la gran mayoría de comentarios, y sobre todo el bulk de las views que está teniendo, le está yendo bien al video, gracias por verlo, es porque es exitoso. O sea, le está yendo bien al video porque la gente lo ve. Está viendo la entrevista.
bien y completa y sí entendió el mensaje y lo comentan y les da risa. R. Spartan. Su nombre es R, su apellido es Spartan. Siguiendo el pensamiento de ser observadores, cuando realizó la entrevista quitó tanto la playera del Real Madrid y la toalla que ponía en el fondo en sus directos, ambas siendo referencia al acuerdo donde nació Espartaco 18, lo que demostraba poco valor para hablar con su hijo. En sus palabras, él lo humanizó, pero poco después dice que sí se burló de él en su cara de forma elegante para que él no lo notara, y que varias veces aguantó la risa por la fina comedia que estaba realizando. Por lo tanto, no lo estaba humanizando, pues aún se ría de él como si de un payaso se tratase. Hubo un porcentaje de su público que al ver que les decía estúpidos con un tono sumamente narcisista, al ver que trataba muy bien a un pederasta, al cual le dio dinero, un teléfono, y que al tenerlo de frente solo platicaron de Halo, su novela y cosas vagas, le dieron la espalda, teniendo una caída de casi la mitad de vistas. También influyó bastante el tema de Mau, pero eso es tema para otro día. El 6 de noviembre del 2025, el mediocre ex editor de Late, Menta, sube un video hablando sobre los creadores de contenido que se sienten moralmente superiores, en donde ocupa más de la mitad del video para exponer la hipocresía de Rob Paper por crecer y lucrar con la desgracia de los demás. A Rob eso no le gustó y saltó a criticar a Menta por promocionar casinos, para después borrar el directo donde habló de esto. Menta, sin embargo, había descargado el video y logró encontrar una parte donde el mismo Rob promocionaba una aplicación de trading, algo no muy diferente a los casinos que él criticaba. Mientras estos individuos tenían un duelo virtual, Espartaco avanzó con paso redoblado contra uno de sus enemigos, el usuario conocido como El Tontito, actualmente renombrado Dr. Totopo. Recibiría una serie de reclamos por derechos de autor y tuvo que borrar todo su contenido. Publicó un video corto donde se desahogaba por los actos de Roberto. Esto también hizo que la casi nula simpatía que Naranjo 18 había generado se fuera, porque demostraba que no le molestaba profundamente su pasado y que no quería asumir su personaje. Pero entonces hubo una revelación de los actos pasados de El Tontito. Luca44, un creador de contenido, realizó un stream platicando con una mujer quien acusaba al tonto de haberse aprovechado de sus sentimientos por él para comprarse un estetoscopio, un micrófono, y que las pocas veces que salieron él siempre decía que no tenía dinero, por lo que ella pagaba todo. Posterior a todo esto, la ignoraría completamente. El tipo entraría al stream a decir que él no le pidió nada y que de haber sabido que le cobrarían, entre comillas, estos favores, nunca los hubiera aceptado. Eso no fue todo. Le mandó fotos de carácter íntimo a otra chica mientras él aún tenía novia. Diría que hizo eso mientras estaba muy alcoholizado y que lo hizo de forma inconsciente. Esto provocó que su entonces pareja cortara con él. También hubo más acusaciones, pero de ellas no hay pruebas, así que las dejaremos de lado. La maldición espartaca continuó, ahora contra Washingo. A raíz de la exposición de Mau y su silencio hacia el caso por ser su amigo, lo molestarían constantemente por el tema. Ilustraban que cuando detuvieron al actor Alfonso Obregón, él tardó solo un día en sacar un video riéndose del tema, e incluso antes de una sentencia real. Alfonso Obregón sería puesto en libertad y los cargos serían desestimados por falta de pruebas. Pero sobre todo, ponían de ejemplo que cuando a Espartaco le hacían otro catfish, si vivía en un albergue, si trabajaba en un hotel o si incluso estornudaba, Washingo tardaba solo un día en hacer un video del tema. Luego de explotar levemente, realizó un directo para ver el caso de Mau, en donde se le veía muy afectado, algunos incluso diciendo que quería llorar. Parecía que las cosas se calmarían, pero el 20 de noviembre del 2025, durante un directo leyó un comentario de un viewer llamado Oswaldini, que lo llamaba tibio, por ahora no hablar del tema de Rob Paper y cómo su entrevista era una basofia pegada a la pared, pero pretendía venderla como arte moderno. A lo que el tibio se calentó lo suficiente para meterse al perfil de Oswaldini y burlarse de él por los audífonos, que a su parecer eran piratas. Algo que, lejos de ser uno de sus tantos chistes clasistas y racistas que realizaba en cada directo, pasó a ser el preámbulo de un apodo que ya no lo dejaría en paz. Yo soy el primer naco de decirme tibio, ¿sabes? No, Osvaldito. Tibio sería que no me burlara de ti, güey, ¿sabes? Eso sería bastante tibio, hermano. De ti con unos audífonos piratitas y... O al rato vas a chillar con YouTube, ¿sabes?
Dicen, estoy faltando el respeto a mi privacidad. ¡Oh! ¿Sabes? Oswaldini subió un video corto hablando del tema, aunque desde una perspectiva muy tranquila. Washingo entonces le pediría una disculpa en los comentarios del video, aunque parece ser que fue borrada, pues esta no se encuentra. Pasados unos meses, las cosas nuevamente parecían normales, y el 10 de junio del 2026 pidió que le pasaran cosas nacas para reaccionar. Un usuario entonces le respondió con una captura de cuando habló de Mao, a lo que el tibio respondió de la única forma que puede, haciendo un chiste clasista. Ay, güey, qué culeros, güey. ¿Que no ven que esa es la vez que... Cuando me acuerdo que el Washingo por poco llora por el Mao. Es como, güey. Oigan, ¿se acuerdan cuando Washingo por poco llora por el Mao? Bueno, dejen prendo el rap y ya me van a empezar a llegar pedidos. Es como, güey. Mames, güey. Washingo pasó de ser el experto en Chespirito a Washingo el tibio. El último relevante que sufrió la maldición de Espartaco y quien perdió más que todos los demás fue Menta. Después de ser el único usuario que se puso frente a Raw Paper y además lo humilló con sus propias palabras, ahora él cometería un grave error, el cual fue pensar con la de abajo. En resumen, su novia Hansita acusó a un streamer llamado Huesos de esparcir el rumor de haber sido abusado por parte de ella. Pero debido a la actitud poco seria, los chistes que hacía, la actitud desagradable y soberbia que mostró al hablar de estos temas, nadie la tomó en serio. Menta desaparecería de YouTube por alrededor de 2 semanas y regresó en un canal de uno de sus amigos para aclarar su desaparición. Algo que fue muy criticado pues parecía querer esconderse en un canal pequeño en lugar de hablarlo en su canal principal. Si Washingo o Raw Paper habían tenido una caída en su público, Menta llegó al suelo, pues con suerte tenía 10,000 vistas, cuando antes de eso, todos sus videos superaban no solo las 100,000 visualizaciones, sino que varias veces superaban las 300,000. Ya estando en el suelo, surgieron usuarios para exponerlo por plagiar videos y hasta para ello fue perezoso, pues tenía los mismos errores que los videos originales. Hansita también volvió, pero al igual que su canal principal, nadie la vio porque no tenía algo bueno que decir. Ante la necesidad económica, aunque ellos dijeron que fue por gusto, incursionaron en el entretenimiento para adultos, lo que era una hipocresía por parte de Menta, pues él criticó ese tipo de contenido. El último clavo en el ataúd fue la desmonetización de su canal principal, por lo que ahora realmente necesitaba que compraran su contenido su al C. Espartaco terminó el año 2025 con una sonrisa al ver cómo sus enemigos se peleaban por sus migajas y cómo ellos mismos se destruían, algunos entre ellos y otros por su propia cuenta. Capítulo 3. El triunfo del gladiador. A mediados de febrero del 2026, una fotografía en la calle fue publicada. En ella se veía a Espartaco caminando detrás de una vendedora de caricias, algo que genera muchas risas, y que de acuerdo a algunos usuarios, Espartaco estaba en todos los grupos dedicados a él con un perfil falso. Curiosamente, entre las páginas que este perfil seguía, siempre había alguna sobre esports en las mismas ciudades donde había estado el magnánimo, lo que significaba que esto no era nada nuevo. A finales de marzo, Espartaco tuvo un ataque de demencia y gracias a su nuevo abogado, Gemini, empezó a tumbar videos de sus inquisidores usando de forma fraudulenta el sistema de YouTube. Según su abogado virtual, él era víctima de varios delitos. Tumbó videos de su padre Raw Paper, Dallas Review, Mr. Doctor, Cell, Washingo, Luca44, Universal, Poco Streams, Menta y un muy largo etcétera. Todo esto bajo el amparo de que había registrado su cara y su nuevo nombre, R. Spartan ante el INPI, es decir, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La idea era tratar de limpiar su imagen y frenar el acoso a su persona, tal y como le aconsejó su socio accionista Richie Espinosa. Aunque la realidad era otra, pues él quería que nadie lucrara con su imagen, que solo se hicieran videos educativos de él, que estos videos no fueran monetizados y que no pudieran mencionar ni su nombre ni mostrar su cara, a menos que él les diera permiso.
día y noche. Estuvo reportando quizás cientos de videos, pues incluso a canales pequeños les llegó un reporte por supuestamente incumplir los derechos de autor. Canales que apenas hablaron de él alguna vez también llegaron a recibir un strike. Richie Espinosa se deslindaría de él, pues dijo que si le enseñó a proteger su imagen con derechos de autor, no fue para ir contra creadores de contenido y que esto, lejos de ayudar, sería contraproducente. Roberto no tardaría en subir videos hablando del tema, donde se llenaba la boca con declaraciones absurdas, como que todos le debían dinero por lucrar con su imagen, que ese dinero llegaría a él, que varios de ellos ya estaban en un proceso legal y que, por ejemplo, el youtuber Cell sería extraditado desde España para ser juzgado. Un personaje reconocido de este universo llamado Senior Momox tendría una charla con su amigo R. Spartan, con el objetivo de hablar sobre la búsqueda de justicia por parte de nuestro gladiador moderno. La alegría se vio mermada porque el 16 de abril de 2026, el Club de Arios colocaría varias lonas en Guadalajara. Estas eran para otra vez exponer a Roberto, algo que supuestamente no le molestó, y que su cumpleaños número 25, el cual ocurrió el 18 de abril, fue uno muy bueno. Ese mismo día, un abogado mexicano que sí litigaba, llamado Guillermo Ramírez, tendría con Momox un debate, el cual realmente no llegó a nada, pues mientras Guillermo quería ser serio, Momox, fiel a su estilo, mostró que tenía graves carencias en su conocimiento y parecía un sketch de humor incómodo, lo que al final hizo que Guillermo terminara la llamada al agotarse mentalmente. Guillermo también hablaría de una forma rápida y concisa sobre los actos de Roberto y de cómo lo que hacía era ilegal. Este usuario además haría varios análisis a los discursos disparatados que realiza nuestro capitán, siendo entonces la mejor fuente para saber cuántas cosas sin pies ni cabeza dice Escupitajo 18. Al gladiador no le gustó que a su amigo no lo tomasen en serio y publicaría un video hablando del tema, donde comenzaría a insultar y, como siempre, a acomodar la realidad a su conveniencia. Pero lo que realmente sí le molestó fue que prácticamente todos los youtubers apelarían sus strikes, y poco a poco estos fueron restaurados. Roberto, colérico, subió un video para tratar de amenazar a esos creadores, ya que, según él, apelar era lo peor que podían hacer, pues solo le daban pruebas y datos personales para ir a la fiscalía y acelerar sus procesos legales. Por último, demostró su estoicismo acosando a uno de los que puso las nuevas lonas para exponerlo, mandando un correo a su trabajo en un intento de que lo despidieran. Sin embargo, eso no pasó, y por el contrario, manifestaron su apoyo a su trabajador y su completa desconfianza hacia Roberto en un correo electrónico. Todos estos intentos de censura hicieron que los espectadores de este circo se enojaran más con Espartaco y también con quienes le dieron dinero por las entrevistas, siendo Rob Paper nuevamente el principal señalado, pues no solo fue la primera persona en darle dinero, también fue quien más le dio medios para regresar a YouTube. Y de no ser por él, Espartaco 18 ya hubiera pasado a ser un simple recuerdo. A partir de este punto, Espartaco 18 ya no hizo nada realmente interesante. Presumió su queso panela como si fuera una comida gourmet. Hacía semi-vlogs mostrando su rutina diaria, sus entrenamientos de élite, así como sus ejercicios, los cuales estaban pésimamente realizados. Algo que, combinado con su pésima alimentación a base de galletas, amaranto, glucosa y casi nula proteína, solo hará que tenga graves problemas de salud. La historia de Espartaco 18 ha sido sin duda una fuente casi inagotable de risas, vergüenzas, frustraciones, estupideces y un largo etcétera de cosas negativas. A más de 2 años de explotación mediática, él no ha mejorado realmente. Y es que, sea lo que sea que piensen acerca del futuro de Roberto, este está lejos de terminar mientras tenga un micrófono, un canal de YouTube y gente como nosotros que por curiosidad, morbo o interés monetario aún le damos atención. Toda su personalidad tóxica e infértil fue creciendo lenta y constantemente hasta que ya no hubo vuelta atrás. El camino que Espartaco escogió solo puede acabar mal.
Absolutamente nadie le tiene envidia como él piensa. Todos saben lucrar con su imagen, excepto él. Sigue creyendo que tiene un futuro exitoso y nunca se preocupa por su presente. Todo el tiempo estando a 2 pasos de ser un pordiosero y a 1.000.000 de pasos de ser un hombre acaudalado. Aún se hace llamar experto en seducción, pero nunca ha tenido una pareja estable en sus más de 2 décadas de vida. Casi todas las mujeres que se han acercado han sido en realidad hombres con cuentas falsas. Las únicas mujeres que se han acercado a él han terminado odiándolo o solo lo usaron para reírse de él. No tiene amigos, pero aún más triste es que no tiene enemigos, porque no tiene nada que se le envidie. Aún cree que tiene el cuerpo de Atlas, la agilidad de Aquiles y la sabiduría de Salomón, cuando en realidad tiene una apariencia por debajo de la media, una agilidad mediocre y una inteligencia deplorable. Aún sueña con más de 25 años que algún día será capitán del Real Madrid, que será un gran escritor, que pondrá tras las rejas a todos los que se burlaron de él, que el mundo lo regresará a ver, y no solo le pedirán perdón, sino que lo verán como ejemplo a seguir. A pesar de todo lo que ha vivido, a pesar de los cientos de videos dedicados a él, a pesar de los millones de reproducciones que estos han generado, a pesar de que nadie lo tome en serio, a pesar de no tener nada bueno que aportar a la sociedad, él dirá que triunfó en la vida, que es un éxito. Ya no vive con su madre ni depende de su familia para sobrevivir, pues tiene independencia financiera al generar bastantes ingresos en YouTube. Entrena su cuerpo y su mente, pues estudia largas horas al día, volviéndose un experto en psicología, prosa y escritura, finanzas, filosofía, nutrición y leyes. Escribe su novela, donde transmite con elegancia y con gran maestría su visión del mundo. Decenas de mujeres le escriben constantemente para saber más de él, para conocer al hombre detrás de tan brillantes videos. Sus enemigos fueron cayendo uno tras otro, e incluso aumentaron la cartera del magnánimo, pues no podían vivir sin él. Roberto solo tuvo que mantenerse firme en sus convicciones. Mientras ellos se masacraban por su ambición, él solo tuvo que practicar la austeridad en un viaje de 10 meses fuera de internet. Y todo esto sin terminar la preparatoria. Es pues sin duda la victoria del gladiador. Y hasta que nos volvamos a ver, buenos días, buenas tardes o buenas noches.